Bienvenidos a Familias Fuertes, el podcast. Un espacio donde compartiremos experiencias de vida que nos impulsarán y retarán a construir familias sanas, unidas y fuertes. Con ustedes, Iram y Margie Harris. Bienvenidos a nuestra transmisión semanal, nuestro nuevo episodio del podcast Familias Fuertes. Habíamos hecho una pausa algunos días, pero estamos de vuelta y hoy vamos a continuar un tema que viene de... ¿De dónde viene? Un desarrollo, estamos desarrollando el tema de carácter. Muy bien, ¿Recuerdas? y recuerda lo interesante, porque hoy vamos a continuar hablando acerca de hábitos y la última sesión hablamos de hábitos no muy buenos y fuimos desafiados a entender un poco el corazón y qué sucede adentro del corazón. Y hoy vamos a hablar de cuáles son las causas específicamente de aquellos hábitos que son destructivos. Esta palabra sí nos debe llamar la atención, sí, porque también nos va a permitir reflexionar cuántos de nuestros hábitos ya tienen un carácter nocivo y que estamos conscientes que necesitamos desarraigarlos de nuestra vida a fin de poder avanzar de la manera adecuada. Qué gusto, Margie, poder nuevamente conversar y mirar este tema, porque hablamos de formación de carácter, hablamos de cómo se estructuran nuestros pensamientos, hablamos de cómo se arraigan, hablamos de lo perjudicial que puede ser un hábito cuando ha echado raíz y luego el trabajo fuerte que hay que hacer para arrancarlo. Creo que mencionamos un texto bíblico que obviamente no podemos dejar de mencionarlo hoy, en el Salmo 139, los versos 23 y 24, que nos dan base hoy para hablar sobre estas causas de hábitos destructivos. Y el texto dice: examíname, oh Dios. Y hasta allí pudiéramos decir: ok, examíname, pero examina que conoce mi corazón y prueba mis pensamientos. Y ve si hay en mí un camino de perversidad. Y esto es una oración bastante, me parece que tiene mucha valentía el salmista, porque normalmente las oraciones son: bendíceme, ayúdame, mira cuán bueno soy, sí, mira que yo me lo merezco. Hazme justicia, líbrame de esto. Y obviamente los salmos tienen una variedad de emociones, pero este salmo en particular me gusta mucho porque habla es una oración sincera, una oración honesta, en donde el salmista se atreve a que Dios mire su corazón, no para que Dios ponga un checklist de ¡ay, qué bien está!, sino fíjate, aquí hay algo para trabajar, aquí hay algo en lo que te voy a ayudar. Y Dios no es un Dios es un Dios que censura la conducta como tal, sino que es un Dios que quiere que antes de que la conducta salga, tengamos el corazón correcto, con los pensamientos correctos. Y obviamente tener hábitos con esta característica de destructivos es una alerta auditiva, es una alerta visual. Entonces, que podamos ser honestos nosotros en este tiempo, ¿verdad? Y decir: Dios, yo quiero concluir y hacer una oración como el salmista y decirle a Dios que me muestre. Y yo creo que los que hemos hecho esta oración en momentos muy cruciales de nuestra vida, porque esto no es una oración que se hace a la ligera de hoy Dios quiero que me muestres, no. Normalmente esta oración se hace cuando estamos golpeados, cuando estamos viendo consecuencias de malos hábitos, cuando nos hemos dado cuenta que hemos herido a alguien y nos duele, pero no sabemos cómo salir de. Entonces, normalmente esta oración se hace... Tiene la fuerza porque se hace desde un corazón que sí quiere eso. Así que pensemos hoy en un momento casi reflexivo a nivel personal, donde podamos escuchar el desafío de esta tarde y poder entonces revisar y repasar muy dentro de nosotros aquello que queremos que sea desarraigado. Mencionabas, esta es una oración de valientes, así que te animamos a que seamos hoy valientes y ponernos delante de Dios y decirle: Señor,
el tiempo que estoy pasando, necesito conocer qué está pasando. Y hoy miraremos un poquito cómo se originan los malos hábitos, porque la gran pregunta, nada viene de forma automática, ¿sí? Y hoy miraremos tres causas principales que establecen o que alimentan los llamados malos hábitos y miraremos un poco el aspecto perjudicial de estos malos hábitos. Así que la primera causa que puede alimentar los malos hábitos viene de aquello que mencionaste. Posiblemente, dijiste hace un momento, posiblemente estamos atravesando tiempos difíciles, posiblemente este tema hoy nos cae en medio de una situación que estamos enfrentando. Esto es importante porque hay veces que cuando la vida nos sonríe, no hay, y escuchamos un tema como este, dice, oye, eso no es conmigo. Eso no es conmigo. Pero hoy seamos valientes y aquellas personas que puedan estar hoy atravesando o en el momento en que escuches o veas este podcast, si hay algún tiempo difícil que estás atravesando y está conectado a conductas y a consecuencias por decisiones, entonces la primera manera de alimentar malos hábitos son las llamadas malas decisiones. Casi dijimos qué color es el cabello blanco de Napoleón, ¿verdad que sí? Así que lo primero es las malas decisiones. Y cuando hablamos de una mala decisión, hablamos de tantas cosas. Es que decidimos a diario. Sí, la vida se basa en decisiones, ¿sí? Decidimos a diario. Y lo interesante es que fuimos hechos con ese diseño. Claro. Porque Dios no nos hizo robots. Y no nos hizo robots no solo para temas cotidianos, sino que no nos hizo robots para temas morales, para temas relacionales, obviamente, y nuestra vida en comunidad. Y cuando uno dice, bueno, yo me puedo equivocar, siempre menciono esto, me puedo equivocar en comprarme un par de zapatos, me puedo equivocar en qué corte de cabello y pasar pena, ¿verdad? Esperar a que le crezca a uno el cabello, sí, ¿no? Sí, uno pasa, eso se llama ridículo, uno pasa un momento incómodo porque pasa pena. Yeah. Y hay etapas donde eso cuesta, pero hay malas decisiones que tienen que ver con afectación directa a otras personas, a corazones, inclusive a nosotros mismos. Y algo que nosotros tenemos los seres humanos es que vivimos buscando aquellas cosas que nos produzcan placer rápida, la gratificación instantánea. Nos gusta la gratificación instantánea, aquello que aunque tenga que pagar un precio después, un precio más alto después, pero lo quiero ya. Y eso nos pasa en muchas áreas, y en las tomas de decisiones esto nos pasa, y cuando tomamos malas decisiones muchas veces se toman en función de aquel placer momentáneo que se quiere alcanzar, que se quiere disfrutar. ¿Y está malo disfrutar algo? Obviamente que no. No. Obviamente que no, somos seres hechos a través de, tenemos sensores, ¿verdad? Para disfrutar todo lo creado por Dios, que es hermoso, pero resulta que cuando nosotros solo buscamos el placer como un fin, sin importar qué más ocurre, ahí es donde encontramos que tenemos una fractura, ¿verdad? Nos damos cuenta de que tenemos una fractura y tomamos malas decisiones porque no tenemos una mirada más amplia o una capacidad de ver más allá de nuestro placer del hoy. Ahora, algo importante, porque pensar en malas decisiones o pensamos en la forma como evadimos emociones, porque un mal hábito puede establecerse como un medio, un camino para quitar el impacto de un estado anímico determinado, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo enfrentamos nuestras emociones? Hay veces que usamos determinadas conductas para acallar nuestras emociones. Sí. Y es un gran error también que en ocasiones no reconocemos nuestras propias emociones y las calificamos como que esto yo no lo debo experimentar, y no las enfrentamos o no las reconocemos, sino que buscamos formas para acallar el impacto de esas emociones en nuestra propia vida. Sí. Por ejemplo, se habla mucho de los estados de ansiedad y cómo se arraigan malos hábitos, por ejemplo, de tipo alimenticio, cuando queremos acallar la ansiedad, pensemos consumiendo.
Puede ser consumir un alimento o consumiendo alguna sustancia que nos haga escapar de la realidad. Y a veces ese primer paso, repetimos, cómo se arraiga, esa mala decisión que tomamos de no enfrentar nuestra emoción, sino acallarla y usar medios de reemplazo. Son como atajos, ¿sabes? Pareciera ser atajos, ¿sí? Por ejemplo, tengo un dolor increíble y tomo un aniquilador del dolor, ¿no? Pero el problema no se ha resuelto. Exacto. Está solamente adormecida la emoción y no se ha atendido la causa. Así que pensemos en malas decisiones que tomamos con la idea de escapar. Escapamos de la ansiedad, escapamos de la preocupación. De la preocupación. Exacto. De la culpa. La culpa es como una piedra de molino, porque obviamente todos tenemos de qué sentirnos culpables. En ciertos grados, por cosas que hicimos o por cosas incluso que no hicimos, y que pudieron ser. Y eso nos mantiene una sensación si hubiera hecho esto. Y te iba a mencionar porque me gusta el texto bíblico que dice en Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, tiene una apariencia, pero su fin es un camino de muerte. Porque cuando tratamos de evadir nuestra emoción, no se soluciona, número uno, postergamos y se acumula. Porque se van como sumando, se van sumando más elementos hasta que encontramos personas que lastimosamente se introducen en hábitos tan destructivos como una Coca-Cola no es suficiente, tantas tazas de café no es suficiente, pensando en alimentos o productos que pudieran ayudarte a manejar la ansiedad, por ejemplo, pero hay otros que no. Por ejemplo, la vergüenza no se quita con una taza de café. Sí, pero ¿qué pasa? ¿Qué haces con la vergüenza? La vergüenza hace que te mantengas aislado, que evites a los demás, que impide que tengas una vida social mucho más saludable. En el caso de escapar incluso de la responsabilidad, el delegar constantemente y perderte momentos importantes porque quieres evitar esta responsabilidad. Cuando miramos las malas decisiones porque queremos escapar de, qué interesante es que, y sin afán de molestar a ningún varón, pero en el jardín del Edén, en el caso de Adán, Adán trató de culpar y no asumió. Y nosotros lastimosamente traemos este patrón parecido de escapar. Somos escapistas. Y al final, vuelvo al Salmo con el que iniciamos, solamente cuando somos confrontados, honestos con uno mismo, de repente cansados ya de decir, ya no puedo seguir escapando, ya no puedo seguir postergando, poniendo curitas a cosas que requieren... Una pregunta, ¿cuánto tiempo crees que una persona puede escapar? Hay gente con talento. Hay gente con talento, pero siempre hay una evidencia, siempre hay síntomas o hay luces de que alguien que está manifestando, por ejemplo, alguien que tiene un mal hábito, porque son hábitos destructivos, por ejemplo, alguien que es trabajólico, cómo trabajar se puede convertir en algo malo. Por ejemplo, es alguien que asume que lo hace un buen fin. Como un buen fin, pero al final te hace daño, te desconecta. Entonces, una persona puede vivir 60 años fácil, creyendo que está haciendo algo mal, y lo mencioné antes, el tiempo no se recupera. Así es que el tomar malas decisiones, y puede que estemos mencionando cosas muy suavecitas, muy por encima, pero en otros programas tal vez podamos ahondar más, y creemos que al final este es como encender el interruptor para que veamos, encender la luz y podamos ver y decir, wow, yo me identifico y quiero seguir no solo escuchando, sino buscando información, buscando ayuda. Sí. Has mencionado algo interesante. Estamos viendo algunas
razones generales, pero mencionamos acerca de la culpa. Y la culpa tiene un efecto muy fuerte y creo que un programa vamos a tratar exclusivamente sobre la culpa. Aquellas cosas que realmente nosotros somos responsables y mientras tengamos vida tenemos remedio para enmendarlas, pero hay algunas que las llamadas culpas falsas y hay mucha gente que puede estar experimentando culpa falsa, pero su impacto es el mismo como si tratase de una culpa verdadera. Así que la primera fuente o manera en que se establecen malos hábitos, número 1, son nuestras malas decisiones. El número 2, hablamos de un concepto interesante, que es el sentido de dependencia. ¿Sí? Hablar de dependencia, el hombre fue hecho para depender de Dios. La fractura en la comunión con Dios representó que el hombre entonces dirige su sentido de dependencia a otras personas, a cosas, y cuando dependemos para nuestra estabilidad, nuestro buen ánimo, nuestra alegría de un lugar o una fuente fuera de Dios, entonces damos paso a darle nuestra seguridad, confianza, tranquilidad y estabilidad a personas que nos pueden fallar, y de hecho todos fallamos, a cosas que son perecederas, pero ya hemos entregado nuestra voluntad para ello. Entonces, cuando hablamos de dependencia, no podemos obviar esa necesidad de amor, de amar y de sentirnos amados. Yo siempre, ya mira el cuadro, que el cuadro me inspira. ¿Recuerdas esa canción que yo he mencionado en algunas ocasiones? Hay unas canciones, pero terribles, que a veces escuchamos, que son bonitas en voces, bonitas en arreglos musicales, pero su letra es terrible. Hay una canción de los años 70, 80, que decía: rómpeme, mátame, pero no me dejes, no mi vida. ¿Verdad que sí? Prefiero que tú me mates que morirme cada día. Esto es terrible. Esto es un sentido de un hábito totalmente insano, de dependencia insana en una persona, en una relación. Porque el sentido de dependencia es: necesito ser amado, necesito ser validado, necesito ser sostenido por alguien, y eso me da una seguridad. Si sonríes, sonrío, ¿verdad? Si tus ojos me miran bien, entonces el mundo me sonríe, ¿no? Entonces, sí, sabes que pensaba en esto, y no hay otra situación más grave que creo que nos produzca desilusión, porque cuando dependemos de alguien para estar alegres, nos desilusionamos porque pues ponemos una carga en las demás personas. Ponemos una carga en un hijo, en un esposo, una esposa, porque creemos que ellos son como esa electricidad que necesito para mantenerme. Y qué cosa tan terrible y qué mentira esta, y que lastimosamente a veces no se corrige y no lo corregimos, no solo en nuestros hijos, sino en nosotros mismos, y crear buenos hábitos dignos de ser modelados, porque cuando ponemos nuestros ojos en Dios, Dios no cambia. Dice la Biblia que Él es inmutable. O sea, que lo que Él te dice hoy, siempre va a ser. Que Él es todopoderoso. Cuando Él te dice que algo lo va a hacer, es que no existe probabilidad de que no lo haga. Y cuando uno pone su atención en alguien, por llamar a Dios alguien, un ser que tiene estas características, ahí es donde tú puedes decir: puedo tener una dependencia genuina hacia Dios, sabiendo que Dios sí no me va a defraudar. Y no con una intención porque los hombres son malos y las mujeres son malas, no, sino desde esa capacidad de ver nuestra fragilidad, y que yo nunca voy a poder llenar todas tus expectativas como esposa, y tú nunca vas a poder llenar, porque las llenas hasta el punto donde un ser humano puede. Pero luego, ¿qué pasa?
tú no eres Dios, ni yo soy Dios. Entonces entra Dios a llenar esa necesidad de ser amados, ser valiosos, e inclusive el sentimiento de seguridad. Y te iba a mencionar algo que todos nacemos con una necesidad de saber a quién nos parecemos. A tal punto que uno trata de recordar esos momentos en donde te decían, te pareces tanto a tu papá, te pareces tanto a tu mamá, te pareces a fulano, por esa necesidad de identificarte. Tienes la uña de la bisabuela. Sí, el lunar del tatarabuelo. Y tú dices, wow, no lo conocí, pero todo el mundo me identifica por el lunar de la cara. E inclusive hábitos, ¿verdad? Hay cosas que tú dices, wow, no vio al abuelo tomar café, pero toma café igualito al abuelo. De alguien lo vio, si no lo conoció. Obviamente, alguien lo vio. Pero tenemos esa necesidad de parecernos a alguien, a tal punto que los jóvenes en la adolescencia, esa transición, buscan figuras a quien parecerse porque son famosos. Y resulta que los adultos no escapamos. No escapamos. Y dependemos de aquello que es validado, de aquello que es aprobado, para entonces seguirlo. Y hablando de redes sociales y todo aquello, ¿cómo pueden influir para acabar en una codependencia de esa necesidad de ser aceptado, de ser cool, de estar en, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que es un desgaste constante. Y cuando uno puede ir a Dios, y esto puede sonar así como, ajá, voy a donde Dios, ¿qué número llamo? Pero vamos a Dios en oración con esta característica de un hijo que va donde papá y puede pedirle que te dé o que te muestre aquellas cosas que sí son tuyas, porque Dios nos hizo individuos, Dios no hizo un grupo de hombres y mujeres, tenemos cosas similares, pero somos individuos. Entonces, cuando nosotros buscamos satisfacer nuestra necesidad de amor incondicional a través de los placeres sensoriales, podemos caer ¿en qué? Fácil. Comer en exceso. Comer en exceso. Sí. A callar nuestras tristezas con el famoso helado. ¿Has visto la figura esa, verdad? Sí, tiene un efecto interesante, inclusive a nivel químico, que se ha comprobado, ¿no? Y tiene esa particularidad. Obviamente, si estás en un continuo estado de tristeza por una causa más profunda, entonces vas a recurrir a un mal hábito. Exacto. Y que te va a producir un daño en tu salud, ¿verdad? Entonces, no se mira como tan fácil el tema de hoy, porque la oración inicial fue esa, ¿no? Escudriñame, ve si en mí, ¿sí? Mi tendencia a la desconfianza, mi tendencia a que alguien me va a fallar, mi tendencia y me lleva a un estado de zozobra. Hay gente que la primera llamada que recibe, un teléfono que no puede identificar, lo primero que viene a su mente es algo malo. Algo pasó, algo malo y se mantiene en un estado de angustia. Entonces, inclusive formas habituales en que estamos acostumbrados a enfrentar las incertidumbres de la vida. Nos hablan o muestran que hay algo que necesita ser ajustado delante de Dios. Y fíjate, la tercera causa para que se establezcan los malos hábitos, hablamos del pensamiento, creencias, formas de pensar mal fundamentadas. Y recuerden, todo pensamiento está precedido, toda acción está precedida de un pensamiento. Por eso es importante que nuestra mente sea guardada, ¿sí? Nuestra forma de pensar, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Desde un punto de vista, el ser consciente, el ser pensante, guarda tus pensamientos, ¿verdad? Nos lleva, el texto bíblico nos da instrucciones de piensa en lo bueno, piensa en lo donde hay un sentido de virtud, piensa en algo amable, piensa en algo que sea digno de elogio. Piensen en eso, ¿verdad? Piensen en eso. Es como un enfócate a pensar lo correcto. Obviamente, esta nueva forma de pensar viene por medio de la vida de Dios
en la mente, en el corazón, en todo el ser de la persona. Y fíjate, hay creencias equivocadas que básicamente tienen que ver con nosotros. Y aquí esta sección apunta al yo. Por ejemplo, creencias equivocadas que podemos nosotros utilizar. Una de esas, fíjate, es que esto me hace sentir bien y además me lo merezco. O sea, inmediatamente... Esa es buena. Esa es clásica, ¿verdad? La gente usa mucho la última expresión. Me gusta y me lo merezco. Me lo merezco, ¿verdad? Un sentido que dale, no importa. Sin mirar las consecuencias a largo plazo, esto me lo merezco. Y te voy a decir algo. Esto no solamente tiene que ver con esta idea de trabajé toda una semana y merezco salir el viernes a pasear, sino incluso puede trasladarse a figuras de hombres y mujeres que después de cierta edad dicen, yo trabajé tanto, cuidé a mis hijos tanto tiempo, ahora yo me merezco vivir de una manera desenfrenada, por ejemplo, de una manera que desdice mucho de mi conducta moral pasada. Y entonces... Aquí estamos hablando de conductas que no tiene que ver solamente con el disfrutar algo después de cierto tiempo, sino de conductas dañinas. Sí, hablamos de aquello del que mal hace hábito, daño. Lo que hace daño. Lo que hace daño. La otra creencia equivocada es que todos lo hacen. Y yo recuerdo tanto, es que esta frase la van a recordar porque yo sé que sus mamás se la dijeron. Si todos tus amiguitos sacaron 0, tú contento, ¿verdad? Pero esos no son mis hijos, tú eres mi hijo. Así es. Y la clásica es si todos se tiran del puente, también tú. También te vas a tirar. Y resulta que como adultos acabamos haciendo, todo el mundo lo hace. ¿Cuál es el problema? Después de todo, nadie es perfecto. Y esto es, mira, es que hay tanto para decir. Uno como sociedad va como permitiendo que ideas torcidas se conviertan en buenas. Por la repetición de una mentira, se va convirtiendo se pretende que sea una verdad. No. Y justificar cosas que son malas, que el adulterio es malo, la fornicación, todas esas cosas son malas, que ahora haya más personas no quiere decir que eso dejó de ser malo. Igual que el mentir, igual que muchas otras cosas. Entonces decimos, no, pero es que ya se normalizó. No. Es habitual que la gente haga eso, pero no está bien. No es lo mejor. Otro de las creencias equivocadas es no puedo evitarlo. Le damos categoría como que nos domina. Que eso es parte de mi vida. Lo traigo arrastrado desde el pasado. He intentado dejarlo. ¿Para qué me molesto en seguir intentando dejarlo? Y no quiero arriesgarme al intentarlo. Podría descubrir que no tengo control. Ahora, estas son creencias equivocadas para mantenernos haciendo cosas incorrectas. Y siempre pienso, cuando descubrimos ahora, gracias a la ciencia, se descubrió que el ser humano, la ciencia descubrió lo que dice la palabra de Dios, el ser humano tiene capacidad de reformatear su cerebro, de crear nuevas conexiones neuronales, por lo tanto, nuevos patrones, nuevas líneas de conducción. Quiere decir que ese pensamiento, ese texto bíblico que mencionaste ahorita, piensa en lo bueno, en lo correcto, en lo que es justo, en lo que es de buen nombre. No es un tema de meditación trascendental, es un tema de mente en blanco, es un tema entre escoger tu mal hábito y Dios te dice, ok, ahora escoge este bueno. Viene la toma de decisión. Fácil no es, pero es la decisión. Porque no somos esclavos de de nuestras decisiones. Yo me convierto en una persona que va a tener que vivir las malas consecuencias de las decisiones, pero mientras esté la pelota en mi mano, yo decido. Yo decido. Tengo el control. Tengo el control. Sí, esa parte es interesante. ¿Qué desafíos? ¿Qué podemos decir de esto? Que es para pensarlo y para decir cómo puedo ser intencional en aplicar esto a mi vida. Y por último, bueno, entonces hablemos de creencias acertadas. Claro, ¿en qué creer? ¿Qué creer? Uno, quiero responsabilizarme de mi comportamiento. Esto habla de responsabilidad individual. Mi mayor deseo es agradar a Dios y no a nosotros mismos. Puedo reemplazar el mal hábito con uno
bueno, exacto, lo que mencionabas, exacto. ¿no? Esto habla también de neuroplasticidad y toda esa, que hay que hacer un programa con algún especialista, ¿verdad que sí? Claro. Vamos a tener un especialista que nos hable sobre eso. El Espíritu de Dios vive en mí y Él me puede ayudar, ¿sí? Puedo yo también ceder el control al Señor para que Él sea quien controle mi vida, pero esto no quiere decir que ya yo no tengo voluntad, no. Sigo teniendo mi voluntad, pero decido entregarle mi voluntad a Él. Y luego entonces, ¿cuál debe ser nuestro mayor desafío y reto? Reflejar el carácter de Jesús, sí. ¿verdad? Y fíjate que justo estamos transitando por esta época tan hermosa, recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesús, y no habla de ser ahora personas que imitamos lo exterior, sino el carácter, aquella huella que hay. Y la huella en el carácter de Jesús es la huella del Padre. El Señor Jesús no hacía nada que al Padre no le agradara, que no reflejara al Padre. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, yo me quiero parecer a tanta gente, y me quiero parecer a tanta gente, que probablemente esa gente es buena, y hay gente que te dice, wow, qué corazón, qué buena trayectoria, y después descubres una historia triste, y tú dices, ay, me desilusionó. Sí. El único que nos desilusiona es Dios. El Señor Jesús es el único modelo que podemos decir, de quién quiero ser parecida, o que me digan, te pareces a, es al Señor. Esa es también mi oración. Me quiero parecer a Él. ¿Te quieres parecer al Señor? ¿Te quieres parecer a aquel que expresa el carácter perfecto? Tú y yo no lograremos la perfección, pero sus pisadas, sus huellas son las que nosotros queremos seguir. Así que te invitamos. Hoy el desafío está puesto. La oración inicial se mantiene, el Salmo 139, escudriñame, oh Dios, ve mis pensamientos, mira mi corazón, mira todo lo que hay en mí, ve si en mí hay caminos que no son buenos, no te agradan, perdóname, límpiame y guíame por sendas de rectitud. Esta tarde damos gracias a Dios por esta oportunidad y te invitamos para nuestro próximo encuentro, la próxima semana, y aprender a hacer familias fuertes. Bendiciones. Bendiciones.